Pues aquí estamos con Ramón Tejada Holguín, estudioso de todos estos temas de la sociedad dominicana y militante además, porque hay gente que nada más los estudia. Sí, así es. Hay gente que nada más los estudia y otros que se dedican nada más a hablar y a decir cualquier cosa que le llegue. Este es un militante de toda la vida además en estos temas y en la sociedad y con la sociedad, con las organizaciones de la sociedad. Así es. Así que, bueno, a propósito de este día que hoy le llaman Día Internacional de la Corrupción, Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción. De la lucha contra la corrupción. Nosotros pues vimos la carta del Episcopado Dominicano que, bueno, se pronuncia sobre el tema y quizás sería bueno pasar un balance a lo que ha sido el tema y a lo que son y han sido las iniciativas puestas en marcha por el presidente Danilo Medina, precisamente, que se dio como tarea, y lo dijo a sí mismo en su discurso de toma de posesión, el construir un gobierno, esa era su meta, ¿no? La construcción de un gobierno ético y moral, o sea que desde el primer momento hizo ese compromiso, ¿no? Y está el compromiso. Y está el compromiso, entonces, ¿cómo quizás lo primero que debemos hacer es revisar el contexto de la carta de los obispos, de la carta pastoral o la carta del episcopado. Primero, cuando se lee el documento, se observa lo siguiente: en realidad no es un documento nuevo. Ellos toman, para decir que el fenómeno tiene tiempo y necesita ser atendido, toman un fragmento de un documento de 1975. 40 de años. 1995, toman algo de la bula o encíclica, como se llame, papal, reciente, sobre el tema, y le adoban algo del 2015. Pero esencialmente, si revisamos el documento, no hay nada concreto ni específico. Es decir, se queda haciendo una visión, digamos, generalizada, en donde responsabiliza a todo el mundo, porque dice que la corrupción está en el sector público, en el sector privado, en todo eso. ¿Y ellos estarán en el privado? ¿En dónde? Y también hay bastante, porque recordemos todos los escándalos con el Banco del Vaticano, para solamente poner eso, no hablar de la pederastía y de todo lo demás. Pero el asunto es que es un documento general que expresa una preocupación y como tal, bueno, sí, es atendible, como podría expresarlo cualquier ciudadano, cualquier persona que siente preocupación por la corrupción. Pero es un documento que no es funcional, no tiene ningún tipo de aspecto concreto, no tiene ninguna propuesta, no tiene ninguna denuncia en concreto. No hace una fuerte, es simple y llanamente ¿Tiene mea culpa? Yo no lo he leído, pero tampoco, no tiene mea culpa. No tiene. No, tampoco es un documento, ¿cómo te digo? Es un documento que podemos llamar protocolar. No podría servir para que el gobierno lo revise y decir, bueno, sí, aquí hay contenido, aquí hay unas ofertas. Luego, con eso de citar y hacer el pastiz, o sea, tomar, en 75 dijimos esto, en 95 dijimos esto, entonces ahora decimos esto porque lo dice Francisco, se cometen precisamente injusticias. Injusticia porque te pones a pensar que no debía ser injusta. Que no debería ser injusta. Se cometen injusticias por omisión, ya que la propia Iglesia habla de que el pecado puede ser por acción o por omisión. O por omisión. Es decir, porque tú lo cometes o porque dejas de hacer algo. Por comisión o por omisión. O por omisión. Entonces, en el sentido de que peca por omisión es de que, mira, si nosotros nos ponemos a analizar desde el año 2012 a la fecha, yo no te voy a decir que podemos decir que todo está perfecto y que vamos a tocar los violines, 1000 violines de amor, etcétera, y que no faltan muchos aspectos por mejorar, pero de que me ha mejorado sustancialmente la institucionalidad y la transparencia en el Estado Dominicano, eso es innegable. Te pones a pensar, más de la mitad del presupuesto nacional se maneja a través de la cuenta única del Tesoro. Si antes
los ministros, los funcionarios, directores generales que tenían presupuesto, manejaban con bastante discreción los recursos que se le asignaban y tenían más de una cuenta de ahorro, más de una cuenta para la institución, lo que hacía un poco a veces irrastreable las cosas. Pero además de eso no permitía concentrar. Con la cuenta única del Tesoro, lo primero es que todo lo que tiene que ver con las transacciones bancarias, es decir, tú sabes que hay intereses que los bancos te cobran, pero también hay intereses que los bancos te pagan. Hay negociaciones que tú hacías con un banco que tú dices, mira, yo te voy a depositar 10 millones, pero yo quiero que tú me pagues tanto de intereses. Y bueno, habían algunos funcionarios que obviamente en ese tira y jala se quedaban con alguito o tenían muchísima ventaja frente a los bancos. Con la cuenta única del Tesoro, ¿quién es que hace esa negociación con los bancos y quién es que tiene esa ventaja? El propio gobierno con la Contraloría. Entonces, empecemos por ver la magnitud de lo que significa la cuenta única del Tesoro. Pero no solamente eso, sino que antes yo te daba tu dinero y tú lo ibas gastando como quisieras y después volví y te daba. Ahora con la cuenta única, como el control se encuentra en Contraloría, para yo darte el dinero que está en el presupuesto y que asigna, tú tienes que demostrarme que ya ejecutaste el anterior. Exacto. Y tienes que darme pruebas, etc. Inclusive, muchas denuncias que se hacen, algunos pagos, retrasos que se hacen en el Estado Dominicano, están muy relacionados a este hecho de mayor nivel de transparencia y mayores controles que se están poniendo en el Estado Dominicano. Entonces, bueno, eso podría ser un elemento que por qué no señalar que hay ese nivel de avance. Pero, por ejemplo, tú recuerdas, ya que ellos hablan del 75, 95, ¿hasta cuándo? Hasta aquí, hasta el 2011, cuando se hablaba de asignación de obra, tú veías los titulares, la crítica del grado a grado. Se asignó grado a grado, se hizo grado a grado, no se hizo concurso. Problema de grado a grado. El grado a grado, que era, el grado a grado no es más que decir, hágalo usted, hágalo usted, hágalo usted. Y después vamos viendo sobre la marcha cómo le vamos pagando, porque hiciste esto, cubicamos, te pago, hiciste esto, cubicamos, te pago. Ahora, ¿cuántas aulas, para poner un caso en el sector de educación, se han hecho grado a grado? Sencillamente ninguna. Todas han sido por sorteo, es decir, todo el ingeniero que demuestra que tiene capacidad para hacer esto, va a un sorteo, se elige y se le asigna. Y hay muchos testimonios de ingenieros que son del PRD, que son del PLD, que son del PRM, que son del Partido Reformista, que no son ningún partido, que son comunistas, que son lo que sean, que han ganado. Yo me encontré una vez en uno de esos concursos en Palacio con un ex diputado de la oposición que me vio y me dijo, oye, pero esto es una maravilla. Yo nunca creí que yo iba a ganar un concurso en un gobierno del PLD y ahí tenía su obra asignada. Pero no solamente, si yo te digo eso, ponte a ver los peajes. Tú recuerdas que hasta hubo una vez que nos demandaron una compañía de peajes, etcétera. Ahora, todo el dinero de los peajes no lo usa obra pública a discreción, los que están controlados por obras públicas, sino que hay lo que se llama un fideicomiso, es decir, el dinero va al Banco de Reserva y el Banco de Reserva administra ese dinero a nombre de obras públicas, pero con una ley que dice que ese dinero solo se puede usar para mejorar las carreteras donde están esos peajes y para hacer nuevas carreteras o remozar. De hecho, un fenómeno es la circunvalación de Santo Domingo, que se hizo con ese dinero. Y te estoy poniendo en instituciones diferentes. Tú tienes un asunto como, por ejemplo, Promesecal, un programa de medicina, una maravilla de programa así. La medicina de mucha calidad y barata, tiene sus propios laboratorios que hace exámenes, digamos, de manera aleatoria, de calidad para comprar. Y Promesecal se compra por concurso, simplemente por concurso. Y una vez, bueno, se habló de que una gente que estaba falsificando, pero señores, fue Promesecal que lo descubrió. Claro. Y fue que lo sometió. Es decir, eso es lo que demuestra la eficiencia y la eficacia que tiene ese programa y la forma en que se manejan esos dineros. Y bueno, te estoy hablando de la salud, te estoy hablando del área de la educación, pero podemos hablar de la Presidencia de la República, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el 911. Se creó toda una institución nueva, toda una estructura nueva, y
vi a ver si no fue por concurso. Entonces, bueno, vamos a reconocer esas cosas. La ley de compras y contrataciones públicas en República Dominicana se está aplicando tanto que recientemente la propia directora general de contrataciones públicas ha mandado a detener algunas licitaciones y conversa directamente con las organizaciones, le dice, e inclusive hay gente que ha sometido, a veces dice, no, pero mira, la prueba es que hay un sometimiento y hay un... No, esa es la prueba de que las cosas están funcionando, que los proveedores públicos pueden ir directamente a quejarse al Tribunal Superior Administrativo, primero a la propia dirección, y que la dirección toma cartas en el asunto. Además de que la mayoría de esos procesos están ya en Internet, o sea, usted puede acceder a la página digital. En el 2012 aquí habían alrededor de 12.000, 13.000 proveedores públicos. Ahora hay 60.000. Pregúntese por qué en 3 años crece tanta gente que quiere hacer negocio con el Estado y que se inscribe en una página web. Ahora hay una página, Compra Dominicana, que usted entra ahí y puede hacer todas las transacciones del mundo en un santiamén. Entonces, bueno, vamos a reconocer ese nivel de avance que hay. Los permisos de importación de la agrícola. En el sector agrícola. Tal vez la gente no sabe qué era lo que son los permisos de importación. Esos son una posibilidad de traer ciertos productos agrícolas, cebolla, plátano, etcétera, a través de unos permisos que le llaman de rectificación técnica del DR-CAFTA. Es decir, si aquí falta cebolla, entonces se asigna una cantidad X que pueden traer a través de importar con cierta ventaja. Esos permisos anteriormente se asignaban de dedo, es decir, el ministro decidía a ser millonarios a mucha gente. Y llegaron a ser millonarios e inclusive llegaron a provocarle problemas a otros. Ahora, ¿qué se hace? Se subastan, es decir, aquí tenemos 5 millones de permisos de importación, usted puede importar 500 millones de no sé qué cosa. ¿Quién da más? ¿Cuánto usted paga por este permiso? Se subasta, la gente participa y ese dinero va a las arcas del Estado y lo subasta una institución que es privada, una institución no gubernamental allá, la JAD, que siempre me pregunto por qué le dicen la JAD, debería ser no la JAD, claro, Junta Agroempresarial Dominicana. Exacto, claro. la JAD o la JAD como ellos dicen. Bueno, ahí hay evidencia de bastante transparencia, de bastante mejoría en el tema, pero si a eso vamos, yo no te puedo decir que todas las instituciones, es posible que aparezca una o dos que no, pero entre a la página web de cualquier institución y la mayoría de las instituciones tienen las nóminas públicas. Muchos de los reportajes que se hacen hablando del dinero es con la nómina pública que están ahí, que la gente lo puede ver. Por primera vez en la historia de la República Dominicana. Por primera vez en la historia de la República Dominicana. Tenemos Dominicana. las nóminas transparentadas ahí para que todo el mundo averigüe. Y hay un esfuerzo por ir hacia el gobierno electrónico, es decir, hacia que usted pueda hacer la mayoría de las transacciones que usted hace a través de la Internet. Imagínese, ya que usted puede hacer una empresa rápidamente a través de Internet, hay una ventana única para la exportación, que lo tienen en el CIRD, que son cosas que obviamente mejoran el entorno institucional y reducen sustancialmente la corrupción. Yo no te voy a decir que la elimine, ningún país del mundo ha logrado eliminar totalmente la corrupción, pero ha habido una reducción sustancial de la corrupción y de digamos, se ha creado un sistema que cada vez más se la pone más difícil al que quiera cometer un acto indebido en la República Dominicana. Hoy mismo hay una información en la prensa que probablemente no haya por qué relacionarla con el tema, pero que me parece que sí, que podría estar relacionada con los niveles, y creo indudablemente que sí, con los niveles de eficiencia que ha logrado el gobierno, que es lo del presupuesto complementario. Claro, bueno, respetando la institucionalidad. Claro, es el presupuesto complementario, estamos ya en diciembre, sin embargo, se presenta, se establece los montos, en qué, cómo, de dónde vienen los recursos, así es. O sea que es una rendición también de cuentas, que transparenta un nivel de ingreso del Estado que no estaba contemplado, pero que es parte de esos ingresos. No, y obviamente la ejecución presupuestal, la forma en que tú lo ejecutas, tiene mucho que ver con la transparencia y la institucionalidad. Y a propósito de eso, por ejemplo, este año
una institución que se llama como Presupuesto Abierto, que tiene varias organizaciones no gubernamentales en República Dominicana que le brindan información y que hacen un análisis cada 2 o 3 años sobre el índice de presupuesto abierto, es decir, cómo el presupuesto es lo más transparente y responde a la ciudadanía. Resulta que nosotros pasamos de tener 30 y algo a tener 50 y algo, aumentamos casi el doble de puntos, 20 y algo de puntos, y estamos en la evaluación del presupuesto abierto, y estamos por encima de la media del mundo, no por encima de la media del mundo en cuanto al presupuesto abierto, y todavía más. Fuimos el país que entre las dos análisis que se hicieron, que creo que fue el 2011 o 2012, y ahora, que entre esos 2 puntos más creció el nivel de transparencia y de apertura del presupuesto y de un presupuesto que responde a la ciudadanía. Y no lo dicen los organismos nacionales, no lo dice un organismo internacional que tiene que tener, no, lo están diciendo organizaciones no gubernamentales que trabajan en el país y que trabajan a nivel mundial haciendo estos análisis por la mayoría de los países del continente. ¿Por qué entonces este mirar, escurrir el bulto, no reconocer estas mezquindades que uno ve? Bueno, mira, yo siempre he visto el buen militante a favor de una causa, el militante que desea cambios reales en la sociedad, tiene que obrar con 2 tipos de estímulos, porque todo es el estímulo. Es decir, cuando tú ves a un niño que hace una cosa mala, tú le llamas la atención, pero si la hace muy bien como debe ser, tú lo premias y le dices muy bien hecho. Pues en la sociedad debe ser igual. Y así como es cierto que hay que castigar a los gobiernos que cometen un hecho y que al mismo gobierno que puede premiarlo debe castigar, pero nunca debe olvidar que debes premiar a quien hace las cosas bien, porque debes estimularlo para que lo continúe haciendo de esa manera. Entonces, obviar todos estos cambios, obviar esa forma en que se ha tratado y que se está logrando de tener un gobierno cada vez más transparente, menos opaco, con menos niveles de corrupción, es negativo para la propia militancia. Porque precisamente, si tú no estimulas lo que se hace positivamente, claro, puedes causar depresión en aquellos que están tratando de hacer el cambio. O provocar estoy haciendo la cosa bien y no me reconozco. Estoy comprometido con el bien, con hacer las cosas como hay que hacerlas, y entonces como quiera miran para otro lado. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que pasa entonces? Entonces, bueno, es importante, no creo que sea justo sacar unos párrafos, casi un documento. Como decía el presidente, meter a todo el mundo en la misma canasta. Sí, hay manzanas que son muy pulcras y merecen ser distinguidas. Pero no es justo tomar informaciones un documento del 75, del 95 y repetirlo sin hacer esta salvedad. Miren, nosotros solamente estamos hablando de los cambios que han ocurrido en los últimos 2 años, pero en los últimos 3 años. Pero hay cambios sustanciales en materia de lucha contra la corrupción que han ido mejorando el entorno. Inclusive la propia ley que crea la Dirección General de Contrataciones Públicas y por la ley de compras y contrataciones públicas en específico, fue un producto de las organizaciones de la sociedad civil. Precisamente yo representaba a las organizaciones de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción de ese momento, como miembro de las organizaciones civiles, y fuimos quienes le presentamos ese proyecto a la Presidencia de la República. Y el proyecto fue aprobado y se está poniendo en vigencia. Solamente eso ya es algo para establecer con claridad que hay cambios importantes. Claro. Y que la discrecionalidad que se tenía, cada vez que tenían los funcionarios y que tenía hasta el propio presidente, es cada vez menos. Hay cambios importantes que hay que señalar. Gracias, Ramón Tejada Holguín, por arrojarnos luz sobre todos estos temas, y gracias a usted por estar ahí en Ojalá, caramba, claro que sí. Y bueno, quédese porque ahora viene la reflexión económica con Lucas Vicens en Ecomundo. No se vaya. Nuestro buen amigo Lucas Vicens. Nuestro gran amigo Lucas Vicens, sí señor.